Gracias, Señor. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder entrar a estos medios. En medio de las dificultades que estamos viviendo, el Señor es bueno y dice su palabra: para siempre su misericordia. En este momento yo quiero que mi Dios tome control de todo y que pueda traer una palabra que pueda llenar nuestros corazones de lo cual están necesitados. Dios habla de diferente manera y que nos hable en esta mañana y sea de confort esta palabra, sea de descanso, de reposo y de paz para nuestros corazones. Así que inclinemos nuestro rostro para que sea nuestro Dios guiándonos, dirigiéndonos en todo momento. Querido Padre Dios, te doy gracias porque una vez más, Señor, nos permites entrar a través de estos medios. Toma tu lugar, Señor, entrónate en tu trono, mi Dios, y desde tu trono envía palabra viva, palabra edificante, palabra, Señor, donde corran ríos de agua viva, desde nuestro interior, Señor, para que puedan ser sanados nuestros corazones, para que recibamos, Señor, esa liberación, esa libertad en ti, que cada corazón necesita, Señor. Que tu ungüento, Señor, en este momento caigan sobre nuestras cabezas y traiga sanidad. El bálsamo, como dice tu siervo, el bálsamo de tu amor, Señor, traiga sanidad, pueda curar las heridas, Señor, que han invadido nuestro ser y no nos han permitido, Señor, ver las cosas como tú quieres que las veamos. Toma tu lugar, precioso Espíritu Santo, lubrica mi garganta, sanifica mi corazón, mi mente, mis pensamientos, que nada haga para vanagloria, Señor, mía, sino que todo lo hagamos para gloria tuya. Gracias, Jesucristo, por el regalo que nos diste. Gracias, Padre, por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque dejaste al precioso Espíritu Santo, que es el que nos ministra en este tiempo, que es el que nos está llevando a esos tiempos, mi Dios, de gloria en ti. Gracias, Santo Espíritu, dirige este momento y que todos podamos sentir tu presencia, podamos sentir de que tú estás en medio nuestro y te mueves de espíritu a espíritu, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los guarde en esta hermosa hora y el Señor pueda hablarnos y pueda edificar, que sea una palabra edificante a nuestro ser, a nuestro interior. Y quiero que abramos en Santiago. He estado hablando sobre morir a nuestra vieja naturaleza para dar lugar a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, que es a través del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que tenemos que andar en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que satisfagamos el anhelo y el deseo de Dios Padre sobre nuestras vidas. Y el libro de Santiago ha sido un libro, todos los libros de la Biblia son edificantes para nuestra vida, pero en determinado tiempo Dios nos habla a través de su palabra, de ciertos libros, y ha estado hablando a mi corazón en Santiago, porque sabemos que estamos en un mundo, pero este mundo no es el que Dios asignó para sus hijos, sino que Él ha prometido una tierra nueva, un cielo nuevo, donde no habrá enfermedad, ya no habrán pandemias, muertes, sino que será una vida gloriosa en Él mismo. Pero Él está preparando a su iglesia, porque la misma palabra dice que Él prepara a los suyos y nos está preparando en un tiempo difícil en el cual estamos viviendo, en el cual estamos en este momento experimentando un momento difícil, pero en lo difícil es donde Dios se glorifica, en las pruebas es donde Dios se glorifica, en las aflicciones es donde Dios se glorifica. Y toda esta semana el Señor ha estado hablando a mi corazón sobre esto. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1 y su versículo 1, y dice: Santiago se identifica esta carta con Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago se dice que era el hermano de Jesús. Ustedes saben que en un momento los hermanos de Jesús lo menospreciaron,
Mas sin embargo, ya en este proceso de Santiago, él ya no toma a Jesús como su hermano carnal, sino que ahora lo toma como Dios. Y él se considera un siervo de él y dice: Santiago, yo soy Santiago. Yo soy aquel que un día quizás menosprecié a mi hermano en la carne, pero dice: ahora reconozco que Él es Dios. Ahora reconozco que Él vino a nosotros, que se despojó de sí mismo para entrar en nosotros y se encarnó en un cuerpo como el nuestro para poder hablarnos y para poder mostrarse a nosotros mismos. Y dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que él se consideró ya ser siervo de Jesucristo. Y dice a las 12 tribus que están en la dispersión, y da su saludo y dice: salud. En este tiempo el Señor ha estado trayendo salud a nuestras vidas, a nuestros corazones. Fue la palabra que Él dio al inicio de este año en Jeremías 33, cuando dijo: yo os traeré medicina, yo traeré sanidad y medicina, y os curaré, y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías se identificaba mucho con la salud espiritual, con la salud del corazón, porque él dice: sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. O sea que Jeremías aprendió en tiempo de tribulación, en tiempo bastante duro, porque estaba pasando un proceso con el pueblo de Israel que se había rebelado contra Dios, siguiendo a dioses ajenos, y Dios enviando palabra tras palabra para que se arrepintieran, y la enviaba a través de la voz de sus profetas. Estaba Jeremías con el pueblo, estaba Ezequiel con el pueblo que había sido llevado cautivo a Egipto, a Babilonia, que había sido llevado esclavo a Babilonia. Estaba Daniel en el palacio. O sea que se movían los profetas en ese tiempo, pero a Jeremías le tocó llevar esta aflicción, esta prueba sobre de él. Él fue preso, dice, estuvo preso ahí en el 33, y desde allí el Señor le dice que él clamara, dice: clama a mí y yo te responderé. Clama. En tiempo de angustia, el Señor le dice a Jeremías: clama y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías aprendió que en medio del dolor el Señor se manifestaba, y se manifestaba a través de un corazón sano. Y el pueblo de Israel tenía un corazón enfermo porque no podía captar lo que Dios le estaba diciendo. Y es lo que yo quiero hablar en esta mañana, que si nuestro corazón está enfermo, aún en nuestro estado físico, cuando nos enfermamos, ya no le sentimos sabor a la comida, no queremos comer, como que ya no quisiéramos nada en ese momento de enfermedad. Asimismo es en lo espiritual. Cuando nuestro corazón está enfermo, nosotros menospreciamos la comida espiritual, no la entendemos. Y Dios quiere traer sanidad, está trayendo sanidad, como le dijo a Jeremías: ¿os sanaré, traeré sanidad, medicina y os curaré. Porque habían heridas en el pueblo de Israel como las hay hoy. Y entonces Santiago se centra en eso, en decir: salud. Para que ustedes puedan sobrevivir necesitan salud. Para que ustedes puedan soportar la prueba necesitan salud. Salud en su corazón. Porque luego les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Habla de un gozo que no es lo mismo que felicidad, y escuchaba a unos siervos hablando al respecto de lo que es felicidad y lo que es gozo. La felicidad es algo que nos motiva
que es motivado por algo. Puede ser que yo estoy recibiendo un título hoy y en mi corazón hay felicidad, pero esa felicidad es pasajera. Mas sin embargo, el gozo no depende de nosotros los humanos, sino que el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, es dado por el Espíritu de Dios. Y por eso dice Santiago, tener por sumo gozo, tener por encima esta parte del fruto del Espíritu Santo. Eso nos denota que nosotros no podemos tener gozo si no andamos en la presencia de Dios. Porque solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No importa la circunstancia que estemos pasando, va a haber plenitud de gozo. Decía una sierva que nosotros, al decir gocémonos, no quiere decir que yo estoy pasando la tribulación y me estoy sonriendo y estoy risa y risa. No se trata de eso. O sea que Santiago dice, tu corazón tiene que estar sano para que puedas percibir la presencia misma de Él en ti, y en los momentos que estés pasando esa tribulación, esa prueba, esa aflicción, tú puedas poder entender que el que toma control de todas las cosas es Él mismo. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo puede suceder esto? Yo por experiencia, yo le puedo decir de mi experiencia, por mucho tiempo yo batallaba con mis emociones y sigo batallando porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Aún batallo con eso, pero conforme el Señor ha estado hablando a mi vida, he venido aprendiendo cómo nosotros podemos vivir en ese sumo gozo. Y ese sumo gozo, se los he dicho siempre, es cuando usted viene y mira esa prueba, la ve difícil, como el pueblo de Israel cuando se enfrentó al Mar Rojo y a los egipcios persiguiéndolos para matarlos. En ese momento el Señor dijo, estad en paz, quietos, estad quietos. Ese es el momento en que nosotros nos encontramos, en un momento en que decimos, Señor, ¿qué va a pasar? Pero cuando nosotros doblegamos nuestro ser y aprendemos, que es lo que habla San Juan, el apóstol San Juan en sus epístolas, él habla de la comunión, del amor y del compañerismo con Dios, porque esa comunión que nosotros vamos a tener con Él nos va a relacionar con un compañerismo como Enoc. Enoc empezó a tener comunión con Dios, empezó a comunicarse con Dios. Y basado en esa comunión, él empezó a tener compañerismo con Él. Y por eso dice que empezaron a caminar cada día. Que es lo que usted y yo necesitamos, caminar con Dios. Y dice que caminando entrelazaron ese compañerismo y en un momento Dios se lo llevó. Dios le llevó. ¿A dónde le llevó? Ni usted, ni yo quizás, o tal vez usted sí sepa a dónde lo llevó, yo no lo sé. Pero eso se llama que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, yo aprendo a tener comunión con Él y a caminar con Él. Ese compañerismo, cuando yo tengo esa necesidad grande, yo vengo y doblego mi corazón y doblego mi ser ante Él. Y cuando me levanto de esa comunión con Él, de esa intimidad con Él, quizás mi circunstancia no ha cambiado, pero mi vida, mi corazón, sí. Mi corazón encuentra la paz que me da el gozo del Señor. Y me levanto y continúo hacia adelante, aunque aún esté ahí esa prueba, aún esté allí esa aflicción. Yo continúo. Por eso le dice tener por sumo gozo cuando os estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia no es sentarme en una silla a esperar a ver qué pasa, sino que la paciencia que habla aquí es continuar
la labor, continuar la carrera, como decía el apóstol Pablo. He corrido la carrera, he peleado la batalla. Él peleó las batallas, pero siguió corriendo esa carrera que lo llevó a su final, un final glorioso, a pesar de que el apóstol Pablo se encontraba en prisión, a pesar de que él sabía que llegaba su tiempo de partir. Él le dice a Timoteo estas palabras. Le dice, tú continúa con la palabra, presenta la palabra, porque la palabra no está presa. Tú puedes estar preso en las aflicciones, pero la palabra continúa. Eso quiere decir que aunque estemos en las aflicciones, la palabra de Dios tiene que seguir su curso. ¿Y cómo va a seguir su curso? Él trae su gozo a través de su Santo Espíritu, de la vivencia con el Espíritu Santo. Va a traer ese gozo en nosotros, esa plenitud en nosotros, que nos va a elevar a continuar la carrera, no importando las circunstancias que estén pasando. Yo continúo mi carrera. Y yo esta semana les hablaba acerca de Habacuc, porque como nosotros enfrentemos la prueba, así va a ser nuestra vida. Como dice Hebreos, ¿cómo usted está enfrentando esa prueba? ¿Con incredulidad? ¿Con queja? Porque si usted la está enfrentando con incredulidad, con queja, lo que va a llevarnos es ¿a qué? Al resentimiento, a la amargura, porque no la estamos tomando de la forma adecuada, porque nuestro corazón está enfermo. Y dice la palabra allí en Hebreos 12:15, dice, mirad bien, dice Hebreos. Tenemos que abrir bien nuestros ojos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia, como les he dicho, el apóstol Pablo saludaba de manera diferente que Santiago. Santiago va directo a la salud. El apóstol Pablo decía, gracia y paz. Gracia significa el don, el regalo que Jesús nos dejó, la salvación, esa salvación que es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es la gracia bendita que tenemos en nosotros. Es el que nos ayuda a poder caminar en estos tiempos, el que nos da la guianza, la dirección. Y dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo toma usted la aflicción? ¿Cómo está tomando la prueba? Con queja, con incredulidad. Va a traer resentimiento a su corazón, no gozo, estancamiento. Pero si usted la toma en el Espíritu y el Espíritu le ayuda, usted va a seguir adelante. Habacuc fue uno de esos hombres que se quejaban. Su inicio, y me gustó cuando lo estaba dando, porque cada vez que yo lo doy, el Espíritu Santo habla a mi corazón, ministra mi corazón, ministra mi vida. Y dice, en Habacuc 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc, y hace unas interrogantes, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Quizás es lo que decía Santiago, no quizás, sino que Santiago decía que la prueba de vuestra fe debe de producir paciencia. Habacuc no tenía paciencia. Estaba ¿qué? Quería ya encontrar solución a lo que él estaba aconteciendo, y por eso dice, ¿por qué me haces? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? ¿Cómo empezamos? Que le dice Dios a Jeremías en prisión, cuando estaba en prisión, clama a mí.
y yo te responderé. No le está diciendo ahorita, puede ser que ahorita, más adelante, pero dice, clama a mí. Aquí dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A veces sentimos que Dios no nos oye en la prueba. Y dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él sentía que no había salvación. Luego dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Hasta él estaba sintiéndose molesto. Esa era la situación de Habacuc. Y dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Qué estaba pasando con Habacuc? Y era profeta, porque es uno de los profetas menores. Y dice el 2, en el 2:1 dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Él en un momento dijo, me pondré en guarda, afirmaré mi pie sobre fortaleza, y voy a velar, voy a vigilar para ver lo que se me dirá. O sea que él estaba esperando qué Dios le iba a decir y qué iba a responder él en la queja. Y vino el momento de respuesta de Dios. Hay un momento en que Dios viene y trae su respuesta a nuestras vidas. Y la respuesta que Dios le da a Habacuc dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Hasta lo manda a escribir. Escríbela, porque nosotros rápido nos olvidamos de lo que Dios nos da, de las promesas que Dios nos da. Decía mi pastor, en un tiempo vino alguien y le profetizó que lo había visto muerto. Eso es allá en Guatemala. Que lo había visto muerto en el altar. Y el pastor dice como que su espíritu un poco se consternó. Sintió aflicción en su espíritu. Dice, pastor, yo lo soñé y lo soñé en un ataúd aquí en la iglesia. Y dice que él, después de hablar con ella, salió, fue a una ciudad de nuestro país. Estaba haciendo algo. Y cuando entra a esa ciudad, lo que ve son flores de muerto. Usted sabe cuáles son las flores de muerto en nuestro país. Y cuando ve eso, como que su espíritu entra en una contención en él mismo. Y empieza a decir, me voy a morir. Me voy a morir. Pero de repente toma su Biblia y en su Biblia él anotaba las promesas que Dios le había dado y empieza a ver, esto no se ha cumplido, esto no se ha cumplido. Entonces dijo, rechazo esa palabra que se me dio, y hasta la fecha nuestro pastor vive. Por eso le dice el Señor aquí a Habacuc que se estaba quejando. Le dice, escribe, porque si no se te va a olvidar lo que te estoy diciendo hoy, porque no sabía en qué momento se iba a cumplir lo que Habacuc estaba pidiendo o la prueba que estaba pasando, cuándo iba a pasar. Entonces le dice, escribe. Escribe la visión, lo que estás viendo. Y dice, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, para que inicie su carrera, aquel que leyere en ella, en esas tablas. Y empieza el Señor a mostrar la visión. Habacuc, quizás con el lápiz en la mano, empieza a escribir y le dice, aunque la visión tardará. Imagínense, le está hablando así, aunque la visión tardará.
No le está diciendo, ya va a venir lo que estás esperando, lo que estás viendo. No, tardará. Santiago dice que en medio de la paciencia, que la paciencia, dice, es la que va a hacernos que seamos hombres completos y cabales. Cuando sepamos esperar, pero no le digo sentado, sino que esperar, seguir en la visión, seguir en la carrera. Y en la carrera, en el camino, Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. La palabra que Dios ha dado la cumplirá mientras nosotros sigamos la carrera. Porque no nos vamos a estancar, porque muchos se estancan en medio de la prueba, se estancan, se quedan paralizados. Pero Santiago está diciendo, ustedes tienen que sanar su corazón para que puedan continuar su carrera, esperando lo que están esperando, lo que están viendo, pero en el camino se cumplirá. Y dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, o sea que no es para toda la vida, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Quizás ya estamos llegando al fin de la situación que estamos pasando. ¿Qué situación está pasando usted? ¿Con un hijo? ¿Con una hija? ¿Con un esposo? ¿En sus finanzas? Ya lleva tiempo este problema. Ya lleva tiempo esta aflicción. Pero Dios dice, tardará, pero no por mucho tiempo, porque llegará a su fin. Habrá su momento en que veremos la restauración sobre aquello que hemos esperado. Dice, y no mentirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él está dando una promesa, Él la va a cumplir. Pero anótela para que no se le olvide en el día del cumplimiento. Y dice, aunque tardare, espéralo. Ten paciencia, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando Habacuc escucha la palabra de Dios ante su queja, porque dice, ¿cómo responderé? Por eso afirmaré mi pie en una fortaleza para ver de qué manera voy a responder a mi queja. Pero cuando escucha esta palabra de paciencia, de esperar y continuar, él viene un canto a su corazón. Y ahí en el 3:3, este es un canto porque nosotros lo cantamos. Y dice, Dios vendrá de Temán, o sea, vendrá, de que vendrá. Y el santo desde el monte de Parán. Y luego dice, su gloria cubrió los cielos. Cuando Habacuc tomó la palabra de esperar, pero continuar la carrera, él entendió de que vendría Dios y que su gloria empezó a llenar los cielos. Quizás él estaba viendo los cielos oscuros, pero recuerde que después de un día oscuro, el sol brillará. ¿Y sabe cuál es su sol? ¿Y cuál es mi sol? Mi sol de justicia se llama Jesucristo, que se pone en el oriente y que dice el salmista que se levanta como novio de su tálamo y recorre toda la tierra como un atleta. Ese es nuestro sol de justicia. Él vendrá y traerá paz, descanso, quietud. Porque usted sabrá quién es Dios, cuál es la suficiencia de Dios, como decían los hijos de Coré.
aunque los montes ahí en Salmos 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, decían los hijos de Coré, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Mire hasta dónde, que estaban pasando ellos. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la suficiencia. Aquí os decían, tú eres más que suficiente para mí. Y sabe, amado y amada mía, cómo los hijos de Coré y cómo Habacuc lograron entender esto, que aunque todo a nuestro alrededor fuera oscuro, el sol brillaría, el sol de justicia brillaría, porque ellos entendieron que Dios era más que suficiente. Y si Dios es más que suficiente, usted entra en una seguridad con Él. Usted tiene que conocer a Dios como suficiente para su vida, para estar seguro. Y entonces dicen los hijos de Coré, allí en el 46:4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esa es la seguridad. Oh, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Dónde habitamos nosotros? En sus moradas, en su santuario, porque en su santuario usted tendrá abundancia de gozo. Solo en el santuario, cuando entra al santuario como entró Asaf, su vida es transformada y cambiada. En el santuario de Dios usted encuentra seguridad y yo encuentro seguridad. Y dice, la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. O sea que Dios está en medio de la situación. ¿Ves cómo tenemos un Dios grande y maravilloso que en medio de la situación Él está? Y dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. O sea que temblaron, o sea que en un momento se turbaron los reinos. Dio Él su voz. Se derritió la tierra. Cuando Él habló, la tierra se derritió. ¿Y qué más dice de Dios? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Emmanuel está Dios, está con nosotros. ¿De qué temeremos? Yo no sé cuál sea su aflicción, una pérdida, la partida de un ser querido. Yo no puedo decirle, el que ha partido de mi familia ha sido mi padre. Pero en medio de eso, usted y yo debemos hallar consuelo en Él. Porque cuando Él habla, titubean los reinos. Y entonces entendemos la supremacía de Dios, la suficiencia nos da seguridad. Y esa seguridad nos lleva a que Él es supremo. Y dice allí en el 46:8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estad quietos.
Dios nos dice en esta mañana, están quietos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy yo pasando? En este momento, qué aflicción. Un hijo en el hospital. En este tiempo de pandemia. Usted siente que todo se acaba. Su esposo se fue, quizás y la dejó, o su esposa se fue y lo dejó. ¿Qué va a pasar de mi vida?, dirá usted. O tiene algo financiero y usted dice, Señor, no hay trabajo. ¿Qué comeremos? Pero cuando usted entiende la supremacía de Dios que le dice, están quietos. Como le dijo a Habacuc, espérala, espérala. Es cuando usted entiende la palabra y entiende el Salmo 34:8 que dice, gustad. Es cuando usted empieza a saborear la gloria misma de Dios, la gracia misma de Dios, y empieza a caminar en la plenitud de gozo. Empieza a caminar en donde dice, el gozo del Señor mi fuerza es, mi fortaleza es. Porque ya no me baso en lo que ven mis ojos físicos, sino que me baso en lo que estoy probando. Porque gustad y ved, cuando usted prueba a Dios, usted empieza a ver qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Y dice, dichoso el hombre que en Él confía. Voy a terminar. En Habacuc, donde dice que cuando él escuchó la palabra, entonces él dijo, vendrá. Y cantó este canto que dice, su gloria cubrió los cielos. La gloria de Dios. El mundo cambió para la vida de Habacuc. La oscuridad se disipó, se desapareció y la luz alumbró. Y vio la gloria de Dios en los cielos. Y dice, cuando él vio la gloria de Dios, la tierra se llenó de la alabanza de Dios. Y dice, y el resplandor fue como la luz. Su resplandor, empezó a ver un resplandor. Fue como la luz. Y dice, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Hasta en ese momento vio que el poder de Dios estaba escondido allí, esperando el momento en que Habacuc cambiara su vida y entrara a la plenitud. Y ahora Habacuc dice, ahí mismo en Habacuc 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, o sea, que haya escasez. Aunque falte el producto del olivo, no había aceite. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, esta escasez, con todo esto que están viendo mis ojos, dice Habacuc, yo me alegraré. ¿En quién? ¿En su fuerza? Él se alegrará en lo que él puede hacer. No, él dice, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. ¿Quién fue la salvación de Habacuc en ese momento? Una palabra que vino de parte de Dios, que le decía, espera, espera.
continúa tu carrera, pero espera lo que estás esperando, que en el camino lo recibirás. Y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cambió la actitud de Habacuc, no porque estaba viendo la promesa cumplida, no, sino que su vida se llenó de gozo. Y por eso dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Oh, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te alabamos, mi Rey, porque eres digno de suprema alabanza. Porque eres digno, Señor, por siempre y para siempre. Oh, Señor de los cielos, aunque no haya, Padre, comida, aunque no hayan vacas, Señor, en los corrales. Padre, aunque la higuera no florezca, aunque el olivo no dé su aceite, tu gloria cubrirá los cielos, Señor. Y veré, Padre, tu magnificencia, Señor. Habacuc entendió, mi Rey, quién eres tú. Tu suficiencia como los hijos de Coré, los que les dieron seguridad a su vida y reconocieron la supremacía cuando tú dijiste, estad quietos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Padre. Ese gozo, Padre, que habla Santiago es fruto del Espíritu, que no lo podemos nosotros producir, sino que lo produce Él en nosotros. Y solo el Espíritu Santo nos puede llenar de ese gozo. Ese gozo que necesitamos, Señor, en este tiempo, porque es mi Dios. De Él, no de nosotros, no lo produce ningún ser humano, sino solo la presencia de Él en nosotros. Necesitamos andar en la presencia. El único estímulo que necesitamos es tu presencia, oh Rey, para poder enfrentar todo lo que hemos de enfrentar, Padre, en estos tiempos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde, y que esta palabra sea de fortaleza, que sea edificante para su vida, para seguir adelante, porque solo en la presencia de Él nosotros vamos a poder caminar en esta tierra. A pesar de lo que pasemos, su presencia nos sostendrá. Necesita caminar en comunión y compañerismo con Él. Que Dios me los bendiga y me los guarde.